buenos días a todos. Miguel Adrián, Olmedo Arcida, Marco Fidel Peña, les damos la bienvenida. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. En el día de hoy entonces vamos a estar hablando acerca de arquitectura ágil, cómo definimos entonces en un proyecto que tiene intenciones de hacer, de trabajar con agilismo, cómo definimos esa arquitectura, y pues para eso tenemos a Juan Ricardo Herrera, que nos va a estar acompañando. Él es arquitecto de software de Pratma y pues tiene toda la experiencia y todo el conocimiento en estos momentos. Ahí lo vemos, Juan. Hola, buenos días. Ahora sí, Juan, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar y compartir este espacio conmigo donde vamos a hablar sobre arquitectura de software en proyectos ágiles. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar durante esta hora? Vamos a hablar un poco de qué es arquitectura de software y qué es agilismo. También, entonces, cómo el agilismo genera nuevos desafíos para nosotros que trabajamos desde la parte de arquitectura y qué estamos buscando o qué buscamos cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos y cómo desde la parte de arquitectura resolvemos estos desafíos. Entonces, comencemos. Bueno, aquí tenemos una definición, ¿sí? De un grupo pues que es estándar para toda la parte de ingeniería y nos dice que la arquitectura de software es la organización fundamental de un sistema donde miramos la parte de sus componentes, las relaciones que ellos tienen entre sí y también con el medio ambiente, o sea, cómo esos componentes se van a relacionar con componentes externos. Y un punto muy importante en esta frase final que nos da esta definición, dice, los principios que guían su diseño y su evolución. ¿Por qué es muy importante eso? Porque nosotros desde la parte de arquitectura tenemos que contemplar cómo va a cambiar o cómo va a evolucionar nuestra arquitectura y nuestra solución. No nos podemos quedar con solamente la definición que tenemos hoy en día o dejamos una arquitectura definida y pensar que esta arquitectura es rígida y no va a cambiar. Entonces, eso nos va a ir llevando un poco a lo que vamos a hablar más adelante. Ahora entonces miremos qué nos trae el agilismo. Entonces, desde la definición del manifiesto ágil, hablamos de 4 pilares del agilismo. Y de esos 4 pilares, hay 2 pilares que me parecen muy importantes que mencionemos aquí para continuar pues, con el tema que estamos viendo. Y el primero es software funcionando sobre documentación extensiva. La documentación es un tema muy importante en el desarrollo de software. Sin embargo, miren que el agilismo nos está diciendo que hay una prioridad y es que es tener ya un producto productivo funcionando y podría incluso la documentación pasar a un segundo plano. Respecto a la documentación, ¿qué podemos ver? La documentación es como un seguro, ¿sí? Que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos un seguro o tenemos un seguro, pero nunca lo utilizamos, por ejemplo, un seguro contra todo riesgo en nuestro carro, y nunca lo utilizamos, pues no vamos a tener ningún problema. Pero en el momento en que tengamos un inconveniente, tener un seguro va a ser de vital importancia. Entonces, igual, tener documentación de nuestro proyecto nos va a permitir resolver ciertos problemas. Por ejemplo, si en algún momento llegaran nuevos integrantes a nuestros equipos a trabajar en la solución, o si hubiera un cambio de arquitecto, si hay una documentación que soporte la funcionalidad de nuestro software, entonces ahí va a ser muy importante para continuar con el desarrollo, si no voy a generar más inconvenientes. Y por último, el cuarto pilar del agilismo que dice, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Este punto aquí ya se vuelve casi que lo más importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Resulta que con el agilismo ya me están diciendo que yo tengo que cambiar o voy a cambiar. ¿Sí? O sea, esto está explícito. Entonces, cualquier negocio, cualquier empresa que esté pensando o ya maneje el agilismo, tiene esto en su mente, que puede cambiar y que seguramente va a cambiar. Si nosotros desde la arquitectura no damos una solución que permita avanzar en esta parte, entonces lo que vamos a hacer es detener a nuestra organización. Entonces es muy importante
que desde la arquitectura de software nosotros tengamos en cuenta esos pilares que tenemos aquí adelante, principalmente el que nos dice la respuesta ante el cambio. ¿Y por qué hay que tenerlo en cuenta? ¿Y por qué el agilismo nos impacta tanto en el desarrollo hoy en día y se hacía de otra forma antes? Pues lo vamos a ver en esta parte. Veamos qué ha cambiado. En este momentico tengo una información que es del 2018, donde nos muestra que en los proyectos de software o las organizaciones que trabajan en proyectos de software, decía que en el 2018 el 47% seguían trabajando con modelos predictivos, donde lo que también conocemos como proyectos con un alcance cerrado, donde yo trataba de predecir qué era lo que iba a hacer durante 1 o 2 años, ¿sí? Sin embargo, ya vemos que también hay en el 2018 una alta participación donde el 46% de los proyectos ya estaban contemplando modelos ágiles o que no eran completamente ágiles, pero sí tenían ya prácticas o estaban utilizando, por ejemplo, herramientas ágiles o tenían algunas prácticas del agilismo. Entonces, si los proyectos están cambiando, esto también nos va a impactar nuestra arquitectura. Otros datos que también nos ayudan a ver cómo ha cambiado el agilismo, el desarrollo de los productos, es esta encuesta que hace Stack Overflow. Stack Overflow es una plataforma que es muy utilizada por los desarrolladores para solucionar problemas cotidianos. Y lo que nos dice Stack Overflow es que en el 2018, cuando se le preguntó a los desarrolladores qué metodologías usaban, ellos respondieron que el 85.9% dijo que estaba trabajando sobre metodologías ágiles. Y si miramos un poco más abajo la lista, vemos que también se están considerando prácticas que son del agilismo. Entonces, ahí nos lleva a nosotros a ver de que el agilismo está impactando la forma en que nosotros construimos el software. Y por lo tanto, como veíamos en la primera slide, la arquitectura es cómo organizo yo ese software. Entonces, yo tengo que moverme de la forma en que el agilismo me lo hace. Por ejemplo, otro tema que también ha cambiado mucho y es la parte de los presupuestos que utilizan las organizaciones y también el tiempo que se demoran o que están gastando para completar esos proyectos. Esta es una gráfica que nos da Deloitte y al hacerle una pregunta a los proyectos que se manejan de tecnología del gobierno, preguntaban cuánto era el presupuesto o sea, comparan y miran nos dan una estadística de cuánta plata se gastaban para hacer todo un ciclo de desarrollo de un producto acerca de los años 2000, y miren que eran demasiado altos, comparados hacia el 2015. ¿Sí? Hay una tendencia muy clara en esta gráfica y asimismo también se comporta, aunque de pronto no es tan drástico el bajón del tiempo. Aquí tenemos un tiempo promedio de meses en que se terminaban o en que se completaba un proyecto. Entonces, ¿qué nos indica? Que hacia el año 2000 yo tenía presupuestos muy altos y tenía tiempos muy altos, o seguramente no solo los tenía, sino que los proyectos se desfasaban y tenía tiempos y proyectos muy altos. Y cuando yo, desde el punto de vista de arquitectura, tengo que definir un proyecto pensando en que va a tener mucho tiempo y que va a tener mucho costo, es muy diferente a como yo tengo que pensar cuando yo no tengo tanto dinero y tengo que sacar un proyecto en corto plazo. Entonces, aquí empezamos a ver que esa tendencia a desarrollar proyectos de forma diferente hace que nosotros, desde el punto de arquitectura, desde el punto de vista de la arquitectura, también tengamos que pensar las cosas de forma diferente. Entonces, ¿qué implica unir arquitectura de software y unir el agilismo? Lo primero es que la arquitectura debe estar en función del negocio, ¿cierto? Eso sí es algo que tiene que estar muy claro desde el punto de vista de nosotros como parte técnica, ya sea desarrolladores, ya sea de arquitectura, siempre tenemos que estar en función del negocio. Y lo importante es que mediante un esfuerzo mínimo requerido, podamos capitalizar las oportunidades del mercado. Entonces resulta que las organizaciones
no se volvieron ágiles porque se volvió de moda, no, se volvieron ágiles porque les interesaba aprovechar oportunidades, como por ejemplo también lo hacen las startups, es capitalizar prontamente una inversión. Entonces dejamos de invertir mucho dinero, ¿sí? Y esperar a que el proyecto salga mucho tiempo, a invertir poco dinero, esperando que esos proyectos prontamente sean exitosos. Y cómo desde el punto de vista de arquitectura nosotros lo apalancamos, dándole las herramientas a la organización para que mediante un esfuerzo pequeño, corto, ellos lo puedan lograr. Entonces nuestra arquitectura no puede ser una arquitectura que vaya a consumir demasiado tiempo en implementarse o en pensarse. Aquí quisiera como poner un caso, un ejemplo. Imaginemos, hoy en día, pues yo creo que ya muchos hemos visto que hay una red social que anda muy fuerte, pues que es de videos, se llama TikTok y ha estado, a pesar de que era muy fuerte en otros lugares del mundo, aquí en Colombia se ha masificado mucho ahora. Y imaginémonos que nosotros como parte tecnológica necesitamos, nos llama la competencia y nos dice que quiere poner a funcionar un producto similar, pero que va a tener otras características que deben de ser ganadoras. Si nosotros a esa compañía o a esa solución o a esa necesidad le decimos que solamente en la definición de arquitectura nos vamos a tomar 2 o 3 o 4 meses y que la implementación va a tomar 6 meses, un año, seguramente esta organización no se va a arriesgar a invertir en tecnología porque en un año ya la oportunidad de negocio se ha perdido. Entonces, desde la arquitectura nosotros tenemos que ofrecer soluciones rápidas, que sean ágiles para el negocio, y que los lleven a ganar también rápidamente también en el mercado. Entonces, desde este punto de vista, nosotros, ¿qué vamos a priorizar cuando utilizamos tecnología para dar soluciones? Entonces vamos a potencializarnos con diferentes tecnologías. Esto lo podríamos llamar democratización de las tecnologías. ¿Por qué democratización? Porque tengo una posibilidad de elegir. En las organizaciones y en los proyectos antiguos, yo no tenía muchas posibilidades de elegir, porque yo seleccionaba una tecnología o seleccionaba un único producto y a partir de ahí todas las soluciones que se querían organizar o que se querían dar en esa organización tenían que ir amarradas a una única tecnología. Yo, por ejemplo, trabajé como desarrollador en proyectos donde la base de datos era Oracle, donde la capa del middleware era Oracle e incluso la parte visual era Oracle. Y si uno proponía o intentaba cambiar eso, era imposible. ¿Cómo vas a cambiar algo que ya está totalmente amarrado a un único producto? Entonces, hoy en día, cuando hablamos de dar soluciones hacia el agilismo, debemos de tratar de evitar estos comportamientos, que es solamente tener una única tecnología y amarrar el negocio a una única tecnología. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de elegir las herramientas que mejor se adapten a la solución. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos acá, yo podría dar soluciones donde la parte de los datos, del almacenamiento de datos, pueda utilizar diferentes productos que están en el mercado y que ya tienen diferentes propósitos. Anteriormente en las organizaciones, cuando se tenía una base de datos relacional, cualquier solución que iba ingresando nueva, una necesidad nueva, la seguían montando sobre esa base de datos relacional. Hoy en día nosotros podemos elegir y dependiendo del tipo de solución que yo necesito, debería de, y siendo responsable, elegir la solución o la tecnología que mejor se adapte. Entonces podría resultar con un almacén o con una capa de datos donde estoy utilizando una base de datos relacional o una base de datos llave valor o una base de datos tipo documentos como las que vemos aquí, Dynamo o MongoDB, y no debería yo de tener miedo de utilizar esas tecnologías. ¿Y por qué? Porque las estoy utilizando para bien del negocio. En la capa de microservicios, que es una capa pues del middleware, también podemos hacer algo similar. Podemos aprovechar nuevos lenguajes de programación que van saliendo
¿Y por qué salen nuevos lenguajes de programación? Porque salen necesidades diferentes, porque algunos lenguajes ya se quedaron obsoletos, no son compatibles con la velocidad de desarrollo que requerimos ahora o con las tecnologías que están apalancando el agilismo. Entonces yo podría tener ciertos backends construidos en Java y no tengo que seguir construyéndolos en Java. Podría pasar a tecnologías como Node, entonces hablando de pronto un tema de que tuviera contenedores o que tuviera componentes más pequeños, y de pronto si, con la llegada de Go, que fue un lenguaje que es relativamente nuevo, podría sacar esas ventajas si yo veo que para mi organización eso es importante o que me va a ofrecer un beneficio. Y desde el punto web pasa lo mismo. Nosotros tenemos un framework que es Angular, que llegó con mucha fuerza y se ha mantenido durante muchos años, pero ahora también tenemos temas como React y temas como Vue, y esas tecnologías ofrecen ventajas sobre Angular. Entonces no debería a mí tampoco darme miedo cambiar o buscar integrar esas tecnologías simplemente porque yo ya estoy utilizando una. ¿Sí? Eso es lo que hablamos de democratización de la tecnología, cómo selecciono yo las tecnologías que estoy trabajando. También estamos hablando de que hoy en día también tenemos proveedores de nube. No hay ningún problema, no debería existir algún problema en que yo tenga una parte con un proveedor de nube como Azure y otra parte con otro proveedor de nube como AWS, y no tengo yo que simplemente seleccionar uno y dejar a la organización amarrada a este proveedor. Ahora hablemos de otro tema que también se viene dando mucho hoy en día, y es la colaboración, también colaboración tecnológica, se podría decir. Entonces, es aprovechar lo que ya existe y comunicarnos de una forma estándar. Cuando hablamos de aprovechar lo que ya existe, me imagino, me trae pues esta pantalla, esta imagen que nosotros vemos aquí, y yo creo que todos la hemos visto, ¿sí? En alguna página, en algún sitio hemos visto estos iconos, y algunos ya lo habremos utilizado. Por ejemplo, yo en aplicaciones he preferido hacer un login con mi cuenta de Facebook o con mi cuenta de Google y no abrir otra cuenta con un usuario y un password que seguramente se me va a olvidar. Entonces, nosotros desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de solución tecnológica rápida, debemos de ver si los componentes que nosotros necesitamos los podemos reutilizar. Entonces, aquí ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy reutilizando un componente completo de login para mis usuarios. Y yo siempre tengo que hacer revisar unos pros y unos contras de cada decisión que yo tome dentro de la arquitectura. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo tomar la decisión de construir un componente nuevo de login o de utilizar algo que ya existe. Eso depende mucho del negocio. Por ejemplo, en el negocio, en la industria de los videojuegos, ¿sí? En las aplicaciones que existen en los celulares para videojuegos, es muy común ver ese tipo de soluciones. Y no es tan común ver productos como videojuegos que me exijan una cuenta aparte, ¿ya? Esto también depende mucho, como les digo, de la industria, porque de pronto una industria bancaria, yo no quisiera de pronto que mis usuarios dependieran de una red social, sino que quisiera tener otros mecanismos de autenticación. Sin embargo, para cada industria hay sus casos de uso donde puedo reutilizar componentes. Aquí, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante esa colaboración o este reuso? Porque si yo como arquitecto decido hacer un componente nuevo, yo necesitaré tener un lugar donde almacenar los usuarios, tendré que tener un lugar tendré que desarrollar servicios para que se loguen, tendré que hacer pruebas de los servicios que desarrollé, tendré que entregar una parte operativa a la organización, y todos esos son costos y tiempos de desarrollo que yo podría estar invirtiendo en desarrollar el negocio como tal, el negocio core, el cual al final es el que la organización le va a poder sacar algún provecho. Entonces, hay que definir si quiero utilizar herramientas, si quiero hacer desarrollo desde cero o quiero hacer colaboración. Otro ejemplo que podemos ver es el de los chatbots. Hoy en día se han popularizado mucho. Ya hoy en día hay compañías que hacen chatbots. Por ejemplo, Pragma. En Pragma nosotros tenemos un chatbot que se puede integrar fácilmente a un sitio, y ese chatbot
se comunica de forma estándar. Entonces, si yo pienso en una empresa que es de servicios y presta servicios, un chatbot puede ser su núcleo y de pronto podría considerar en desarrollar un chatbot. Sin embargo, si yo soy una organización, una startup, una aplicación que apenas estoy comenzando, mis desarrollos y mi negocio, para mí un chatbot simplemente es un canal de servicio. Entonces yo prefiero no desarrollar ese canal, sino contratarlo y usarlo dentro de mi sitio web. Entonces, estos son solamente dos ejemplos de reutilización de tecnología o de componentes tecnológicos que nosotros podemos utilizar para dar soluciones. Sin embargo, la invitación es que dentro de la industria nosotros revisemos qué componentes podemos utilizar y qué componentes no para hacer desarrollos nuevos. Entonces ya habiendo visto el tema de democratización de la tecnología, hablamos de colaboración, también desde el punto de vista de arquitectura hay que tener un concepto muy importante que es el de elasticidad, que es cómo está mi negocio hoy, ¿sí? Y qué visión tiene el negocio en un corto o en un mediano y en un largo plazo. No podemos caer en pensar que nuestra solución es como el primer camino que vemos acá, que yo estoy en un punto A y voy a llegar a un punto B y que todo va a ser un mundo ideal. Entonces yo no voy a tener que cambiar ningún componente, las bases de datos se van a mantener las mismas, los componentes de integración van a ser los mismos, los usuarios van a crecer de la forma en que yo esperaba. Realmente eso no ocurre. ¿Y por qué? Porque ya en el agilismo no lo dijo. El cambio es algo más importante que seguir un plan. Y en el desarrollo de productos, ¿sí? Desarrollo de tecnología y productos de software, sabemos, y por la experiencia, vemos que los caminos son más de esta forma. Un camino donde me toca ir sorteando obstáculos, donde me toca ir haciendo cambios, donde me toca estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas y a añadir ciertas cosas que yo no tenía contemplado. ¿Qué pasa si desde la arquitectura de software no contemplamos esto? Vamos a generar gastos de cambios a la organización. Porque si yo defino un producto que es una caja cerrada, como les mencionaba, por ejemplo, lo que pasaba con Oracle, si yo defino eso y el cliente después quiere cambiarlo o todos vemos la necesidad de cambiarlo, eso va a hacer que le cueste a la organización. Vamos a hacer perder oportunidad del negocio. Entonces vamos a definir nosotros desde la arquitectura pensando que puede crecer y que puede crecer la arquitectura y que puede cambiar. Para eso ya vamos a ver más adelante qué utilizamos para definir esos proyectos. Y también desde la parte de elasticidad tenemos que hablar de escalabilidad del negocio y los negocios pueden escalar tanto hacia arriba como hacia abajo o en mayor necesidad o en una menor necesidad. Yo puedo tener hoy 1.000.000 de usuarios escritos en mi aplicación que están haciendo algún tipo de operación y mañana podría tener o 2 millones o podría tener 500.000 o incluso menos usuarios porque la dinámica del negocio varió. Yo no puedo o no debo dejar a la organización con una infraestructura para soportar 1.000.000 y pensando que va a soportar 2 millones, pero cuando ya tengo que soportar 500.000, no, todo eso que tenía pensado para los 500.000, asúmalo como un costo. Entonces ahí yo que estaría dejando nuevamente a la organización con un problema y la idea es que nosotros desde tecnología solucionemos problemas y no creemos más problemas. Entonces tenemos que pensar que si en algún momento podemos crecer, ¿sí? Asimismo también podemos disminuir. Cuando hablamos de disminuir, pues es el punto que les comentaba ahora. Cómo disminuimos y que la organización no pierda un impacto. Porque es importante también poder disminuir, porque en ese momento en que se disminuye la organización, seguramente estará planeando cómo volver a incrementar su negocio, y si nosotros no tenemos esa capacidad de disminuir y subir y movernos de esta forma, entonces nuestra solución o nuestra arquitectura no cumplió con las expectativas y con la necesidad del negocio. Nuevamente, pues hay que ver que hay tecnologías que ya nos permiten hacer esto más fácilmente y cómo lo podemos lograr también, lo vamos a ver. Bueno, otro punto que también hay que priorizar cuando definimos arquitecturas de software es la agilidad, ¿sí? Es cómo avanzo
de una forma más rápida, cómo ayudo a la organización a avanzar de una forma más rápida. Y aquí viene un tema también de cultura, ¿sí? De cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de una serie de conceptos que han llegado y que se han quedado, y es el tema de DevOps, para trabajar todo el ciclo ágil de desarrollo. Y en este punto también los quisiera invitar al sitio de Pragma, Pragma Academia, donde hay un camino, donde ya hay unos recursos de DevOps y cómo estamos trabajando DevOps en Pragma, y si quieren profundizar sobre DevOps, se puede trabajar en este tema. Para continuar con el tema de DevOps, entonces nosotros desde la arquitectura tenemos que considerar esta parte de DevOps. Cuando hablamos de considerar DevOps, es que aquí en DevOps nos están diciendo que rápidamente, o la promesa de DevOps es que yo rápidamente voy a poder desplegar mi producto en producción. Voy a ser ágil y cada 15, cada mes o incluso días voy a poder sacar nuevas versiones del producto. ¿Y esto qué me implica? Pues que yo tengo que estar preparado. Cuando hablamos de DevOps, no hablamos de simplemente de, es que yo estoy utilizando esta herramienta porque es muy buena. Hay herramientas, por ejemplo, como Jenkins, o hoy en día Azure DevOps o AWS DevOps. Son herramientas muy potentes que cuando uno en la parte tecnológica las usa, se da cuenta que se ha evolucionado mucho, que tenemos muchas más posibilidades de elegir y que no solamente debemos de quedarnos en las herramientas. Entonces aquí es donde viene el punto más importante. No debemos de quedarnos con que yo estoy utilizando tal herramienta. No, debemos desde el principio, desde que yo empiezo a planear con qué arquitectura, cómo voy a organizar esos componentes en la arquitectura, desde que yo lo empiezo a imaginar, tengo que pensar que voy a utilizar DevOps. O sea que los componentes que yo voy a utilizar tienen que ser componentes que fácilmente se puedan desplegar, que sean fácilmente reemplazables, que la organización no tenga que esperar días, bueno, días no, que no tenga que esperar semanas o meses para hacer un nuevo release de su producto, simplemente porque desde el principio yo decidí meter o instalar componentes dentro de la arquitectura que no se pueden desplegar fácilmente. Esto me recuerda pues a algunos proyectos en el pasado donde si yo quería hacer un despliegue de un producto, esto prácticamente pueda tomar un mes, así fuera una funcionalidad pequeña, pero era porque el producto en sí no permitía hacer una integración continua, no permitía hacer un despliegue continuo, y si nosotros de entrada vemos que las herramientas que estamos ingresando a la arquitectura, o si los componentes que estamos ingresando a la arquitectura no permiten ser desplegados fácilmente, ahí tengo que evaluar si lo mejor es no tener ese componente y ahí sí pensar en desarrollar uno similar o buscar en el mercado qué alternativas tengo para desplegar esos componentes. Bueno, y ya habiendo hablado un poco de qué buscamos, ¿cierto? Porque ya hablamos buscamos no utilizar una sola tecnología, sino diferentes tecnologías. Hablamos de, entre esas tecnologías, buscar cómo reuso, cómo hago una colaboración desde mi arquitectura con otros productos que ya existen y que puedo integrar fácilmente a mi proyecto, cómo debo tener en cuenta la visión del negocio para escalar, para ser flexible, y cómo debo de tener en cuenta también la parte del despliegue, la agilidad con DevOps. Entonces, voy a pasar a cómo deberíamos nosotros o qué hacemos nosotros para definir una arquitectura en un proyecto ágil. Entonces, lo primero que aquí quiero conversar es que seguramente el problema que nosotros tenemos ya alguien más lo tuvo. Y por eso entonces empiezan a crear arquitecturas de referencia. Hablamos que ya alguien que vivió una problemática, ya hubo alguien en el pasado que lo solucionó y lo dejó documentado. Entonces ahí también volvemos a hablar del tema de documentación. Si yo no documento algo o si nadie hiciera documentación, pues el conocimiento también se podría perder. Pero para seguir acá en el tema, nosotros debemos de estar 100% seguros de que nuestro problema es un problema recurrente, es un problema que ya existe,
Entonces tenemos que hacer una búsqueda de esos problemas, de esas necesidades en el mercado. Y si es un problema completamente nuevo, pues o somos muy afortunados o no somos tan afortunados. Trabajar en problemas nuevos puede ser interesante, puede ser una probabilidad de innovación, puede ser una idea que todavía no está en el mercado, pero también trabajar con algo que nadie ha hecho me implica una incertidumbre, me implica resolver problemas que nadie ha resuelto, encontrarme con cosas que nadie ha aún solucionado. Si nosotros nos encontramos en un escenario donde ya estamos seguros de que eso es un problema recurrente, por ejemplo, una aplicación web, el cliente necesita hacer un sitio para alojar su servicio. Entonces, eso es una arquitectura que se viene pareciendo a esta que ya tenemos acá, que es una arquitectura de referencia, una aplicación web. En este caso, la arquitectura de referencia que yo estoy utilizando es la de AWS, Amazon Web Services. Nos recomienda y nos dice, si usted tiene una aplicación web o usted va a desarrollar una aplicación web, usted debería de tener en cuenta estos componentes. Un componente para hacer enrutamiento del sitio, un componente para tener la parte del caché sobre los recursos como los HTML, las imágenes, todos los recursos que requiere el sitio. Debe tener un punto de acceso hacia su backend. Puede tener aquí, por ejemplo, una capa de microservicios, puede tener una función en Lambda como lo recomiendan, y también puede trabajar con una base de datos Dynamo. Además puede trabajar la parte de autenticación y autorización con Cognito. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros con estas arquitecturas de referencia? Revisarlas, ver qué problemas solucionan, qué propuestas hay en el mercado, y así no nos quede igual. De pronto yo necesite cambiar mi base de datos Dynamo, por alguna razón quiera cambiar la otra, yo ya tengo toda una serie de componentes vistos y ya tengo una base para tomar esa decisión. Eso también nos ayuda porque en el día de mañana, cuando alguien revise la arquitectura que nosotros definimos y nos pregunte, venga, o nos pregunten, ¿esa arquitectura por qué quedó definida de esta forma? Es muy conveniente decir, no, es que esa es la arquitectura de referencia que nos plantea AWS, que es un proveedor de nube muy conocido. Es como un respaldo que yo también estoy utilizando, es un problema que ya se solucionó. Asimismo, también hay nuevos problemas, hay nuevas necesidades que han salido del mercado, y también hay muchas que ya las ha resuelto alguien. Entonces, la recomendación es, antes de yo ponerme a crear mi propia arquitectura o inventarme o reinventarme la rueda, como dicen por ahí, busquemos que hay catálogos de arquitecturas de referencia. Entonces, en este caso, estoy viendo dos arquitecturas de referencia de AWS. Por ejemplo, esta es para un backend mobile, solamente es para el backend, ni siquiera me está definiendo la parte front. Me está diciendo cómo debo utilizar, por ejemplo, nuevamente ese componente que está aquí, vuelve y se repite, ¿cierto? Y nuevamente funciona el Lambda, también podemos ver que está haciendo un tema similar, pero acá ya el tema de autorización también está manteniendo el mismo componente. Nuevamente acá ya nos da temas de notificaciones push, cómo manejarlas, y entonces cada problema tiene una necesidad, y desde el punto de vista de tecnología ya hay un componente que me lo soluciona, no estoy reinventando los temas. Por ejemplo, aquí hay un tema que yo no conozco mucho, no he trabajado mucho, pero yo me puse a buscar y vi que hay una arquitectura de referencia para procesamiento y reconocimiento de imágenes. Entonces, si algún día mi cliente o en el proyecto en el que yo estoy trabajando dentro de mi empresa necesita hacer una solución para reconocimiento de imágenes, yo no estoy solo, ¿sí? Tengo la capacidad de ir a un catálogo, de ir a buscar arquitecturas de referencia, y voy a encontrar que, por ejemplo, ya AWS me recomienda cómo debo organizar ciertos componentes para hacer el reconocimiento de imágenes, y cada uno de estos son servicios que ellos ya me ofrecen. Entonces, yo no tengo que hacer un desarrollo inicial para definir mi arquitectura, y puedo tener esa ganancia de ese espacio que no voy a utilizar en desarrollo. Acá también tenemos, por ejemplo, ya esta es una arquitectura de referencia de la nube de Azure, donde tiene una solución para análisis de información en tiempo real y Big Data. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Mirarla, o sea, evaluar qué están diciendo. Entonces, aquí estamos viendo que aquí nos están dando unos dispositivos, y que esos dispositivos empiezan a ingresar información
en un almacén de datos. Yo puedo estar en cualquier tecnología y tomar la misma referencia. Seguramente entonces de pronto el almacenamiento de datos no sea este que me propone AWS, pero sí puede ser el que yo quiera utilizar o el que yo ya esté acostumbrado a manejar o utilizar este mismo. Después viene un tema de preparación como de datos y procesamiento de datos, y vuelven y distribuyen la información a herramientas de BI y a otras bases de datos. Esa es una revisión, ¿cierto?, que se puede hacer muy corta acá. Pero cuando yo estoy definiendo una arquitectura y tengo una arquitectura de referencia, debo de concentrarme mucho y evaluar qué es lo que ya existe en el mercado, ¿sí? Entonces, para solucionar problemas ágiles, hoy en día contamos con arquitecturas de referencia, problemas que seguramente ya alguien más solucionó y no tengo yo que gastar tiempo y gastar dinero inventando eso. Entonces, así yo también colaboro a que la organización evolucione más rápido. Entonces ya tenemos un primer nivel que es más macro, un problema macro que lo resuelvo con una arquitectura de referencia, y de ahí hacia abajo hasta que llego a la implementación voy haciendo este mismo recorrido. Entonces ya paso a lo que son estilos de arquitectura. Los estilos de arquitectura no son o sea, los mismos que utilizamos ahora, no son los mismos estilos de arquitectura que se utilizaban hace unos años. Ya vemos el porqué, ¿no? Ya vimos que esto ha cambiado, entonces seguramente no se mantiene lo mismo. Hay cosas que se pueden ser similares, pero no se mantienen. Entonces, desde el punto de vista de estilo de arquitectura, podemos hablar de arquitecturas orientadas a microservicios o arquitecturas orientadas a micro frontends. Cuando hablamos de este tipo de arquitecturas en el agilismo, es que estamos haciendo componentes pequeños. Entonces estoy hablando de microservicios, ¿sí? Y estoy hablando de microaplicaciones o microfront que yo las puedo desplegar. ¿Para qué? Para poderlas reemplazar fácilmente. Entonces definí mi arquitectura y ya acercándome más a la implementación, busco estilos de arquitectura que ya estén definidos. Otra vez, no me reinvento de la rueda, busco las soluciones dependiendo de la tecnología, dependiendo de lo que yo necesito. También tenemos estilos de arquitectura que nos resuelven problemas, por ejemplo, de encolamientos de transacciones o de solicitudes que requieran ser de forma síncrona, ¿sí? No tengo que tener una respuesta inmediata. Entonces hay arquitecturas que me permiten resolver estos problemas utilizando componentes orientados a eventos, colocando los mensajes de pronto en alguna cola que nos permita a nosotros trabajar de esta forma. Entonces lo importante aquí no son esos tres ejemplos, lo importante es que ya hay unos estilos de arquitectura y después de definir nuestra arquitectura de referencia, pasamos a los estilos de arquitectura y posteriormente pasamos a aplicar patrones de desarrollo, patrones de diseño. Ya aquí vamos más orientados a cómo voy a implementar, ¿sí? Ya tengo una solución macro, ya tengo como una capa media de abstracción, ahora ya abajo a cómo los desarrolladores yo les voy a pedir que implementen esos componentes. Y de igual forma, cuando aplicamos patrones es porque son problemas que ya alguien se encontró, que ya alguien solucionó. Entonces tenemos, por ejemplo, el patrón de API Gateway, donde yo tengo un único punto de entrada. ¿Por qué? Porque construí muchos componentes pequeños. Entonces, para no hacer comunicaciones directas sobre estos componentes, hago un único punto de entrada. Esto ya se lo inventaron hace rato. Tengo soluciones que son serverless, tengo la posibilidad de incorporar productos. Bueno, cuando digo serverless es que no tengo que tener un servidor, instalar algo ahí. No, tengo posibilidad de contratarlo con un proveedor, por ejemplo, de la nube, y detrás de ese API Gateway colocar todos mis desarrollos. Entonces, así yo puedo solucionar problemas más pronto. También tengo patrones de Circuit Breaker, que este patrón ya es un patrón que fue muy popular o lo popularizó mucho Netflix con sus implementaciones. Y es un patrón, uno lo puede comparar como cuando alguien a uno le dice, no me hables más porque ya estoy saturado, ¿sí? Déjame un tiempo. Entonces ya uno se aleja de esa persona y no le habla hasta que esa persona otra vez esté más calmado, disponible. Es algo similar. Yo no saturo el sistema, sino que espero a que el sistema esté nuevamente disponible. Y patrones de reintentos, hay operaciones que son casi que fundamental de que quiero que se ejecuten sí o sí. Y ya también puedo utilizar patrones donde ya sé cómo voy a reintentar, porque es importante reintentar. Hay momentos donde no es importante reintentar, hay otros momentos donde sí, entonces también busco utilizar esos patrones. Entonces, ya para terminar con
con la presentación, hacemos de forma iterativa, como también el agilismo no lo recomienda, entonces hacemos de forma iterativa nosotros la definición de nuestra arquitectura. Primero vemos el problema de una forma macro, después de pronto lo bajamos un poco más a una capa media de abstracción, entonces ya vemos estilos de arquitectura, y por último, cuando ya estamos hablando de la implementación, buscamos patrones que ya también alguien solucionó, alguien documentó, y los incorporamos en nuestra solución. Así le vamos a dar una agilidad al negocio, vamos a darle una pronta ganancia a la organización y vamos a ganar. Por último, ya para terminar aquí, pues qué recomendaciones o qué de experiencia que yo he tenido en el desarrollo de proyectos ágiles desde el punto de vista de arquitectura, es evaluar temas de impacto técnico con al menos 2 sprints de antelación. Aquí cuando hablo de 2 sprints estoy hablando de metodología Scrum, donde cada sprint es de 15 días, entonces estoy hablando que al menos yo debería, al menos, porque lo ideal es que tenga más tiempo pues para definir, al menos un mes para yo poder evaluar un problema o un impacto técnico que se me va a presentar dentro del desarrollo. ¿Cómo trabajo con estos problemas? Debo de hacerlo a través de pruebas de concepto o spikes dentro del ciclo de desarrollo. Estos spikes deben de quedar documentados. Entonces yo lo que busco es adelantarme a esos problemas, cómo voy a ingresar nuevas soluciones, nuevos componentes y cómo evoluciono mi arquitectura dentro de un entorno ágil. ¿Por qué un entorno ágil? Porque siempre el agilismo va iterando, va cambiando. Yo no puedo resolver problemas hoy que van a presentarse en 5 meses si no, si no estoy seguro de que esos problemas van a presentarse. Entonces, estoy tratando de mirar una capa, un mediano plazo, y cómo incorporo esos problemas, cómo resuelvo esos problemas dentro de los sprints, dentro del desarrollo del sprint. Eso es cuando ya estamos en la dinámica del desarrollo. Y por último, como de recomendación, es documentar las decisiones de medio alto impacto sobre el proyecto de forma detallada. Si hacemos una prueba de concepto, si hacemos un spike, eso debe quedar documentado, debe ir a un repositorio de decisiones, de tal forma que si en algún momento alguien nos pregunta por qué se tomó esa decisión, tengamos los suficientes argumentos para nosotros definir, nosotros decir y argumentar el por qué lo hicimos de esta forma y por qué no lo hicimos de otra forma, porque alguien puede decir, venga, pero es que usted lo puede haber hecho así. Claro, eso uno pensar ya con la solución terminada es más fácil. Entonces nosotros en ese momento dejamos documentado detalladamente qué pasó, por qué se tomó en ese momento la decisión, y también vamos a curar en salud sobre las decisiones que tomamos. Bueno, ya ya aquí termina lo que tiene que ver con la presentación y con lo que tenía que ver con el webinar. Ahora yo le voy a dar paso a Daisy para que pasemos a un espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por esa buena exposición, un tema bastante interesante. Gustavo Londoño nos pregunta, entonces, hablando de lo que está plasmado en el manifiesto ágil, en donde prima el software funcionando sobre la documentación extensiva, mi pregunta está orientada hacia lo siguiente: ¿cómo manejar el balance de esto? Ya que para mí la documentación, hablando propiamente del código fuente, es esencial. Listo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, realmente cuando hablamos de documentación extensiva, lo que tenemos que mirar desde el punto de vista de arquitectura es que yo no vaya a gastar tiempo haciendo documentación que no va a ser valiosa para el proyecto. Sin embargo, la documentación del código fuente es demasiado valiosa, entonces la recomendación es utilizar herramientas que ya me automatizan la documentación del código, ¿sí? Por ejemplo, y también las APIs también ya se pueden documentar simplemente colocando ciertos componentes o ciertas herramientas sobre el código fuente. Entonces hablamos que si estamos hablando, por ejemplo, para microservicios, si estamos hablando de la parte de Java, ya si nosotros utilizamos una herramienta como Swagger y incorporamos esta librería, nuestras APIs van a quedar autodocumentadas. Entonces, la recomendación es siempre dejar el código documentado, eso sí, y para exponer la documentación, utilizar una herramienta o buscar herramientas en el mercado, dependiendo de la tecnología que yo estoy utilizando, que me permita hacer esto de forma automática.
Entonces, no gastarle mucho tiempo haciendo documentación del código fuente, sino estandarizar. ¿Cómo vamos a documentar todo el código fuente del proyecto y automatizarlo a través de alguna herramienta o librería? Perfecto, Juan. Por acá tenemos otra pregunta de Olmedo García que nos dice, si por alguna razón tu proyecto es multinube, ¿cómo saber qué componentes se toman de cada nube y definir la forma de integración de estos? Bueno, si tenemos proyectos multinube que hoy en día es muy normal y eso también viene con relación a la normatividad que se da. Yo a veces eh, puedo tener ciertas soluciones en una nube o ciertas soluciones, incluso puedo tener, por ejemplo, toda mi solución principal en una nube y mi respaldo o mi zona de recuperación de desastres en otra nube. Podría llegar a tener esa alternativa. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre evaluar los pros y los contras. Desde arquitectura hay que hacer siempre trade-off. La palabra depende, es vital, siempre hay que hacerlo, no podemos tomar las cosas a la ligera. Entonces, puede que en una nube un servicio sea más económico, puede que en una nube un servicio ya esté más popularizado, puede que en una nube yo ya tenga que tener, por ejemplo, si yo tengo un producto que ya pertenece a una nube, pero me quiero pasar a otra, pues yo puedo tomar la decisión de dejar ese producto en esta nube que ya me funciona y ir migrando paso a paso los otros servicios. Entonces, es de evaluar qué me genera un impacto, es de evaluar qué componentes me están funcionando bien en esta nube, qué componentes me pueden funcionar bien en esta otra nube, qué necesito yo para integrarlos y a partir de ahí empezar a definir planes de cómo lo voy a hacer. Entonces ahí es donde ya venían, les decía, las pruebas de concepto o los spikes que se hacen, es donde yo empiezo desde el punto de esa arquitectura y desarrollo a construir pruebas y escenarios y después de que ya he visto el impacto, ya he hecho una primera prueba, decido me voy a cambiar a esto o no me voy a cambiar a esto o pospongámoslo porque ahora en ese momento no se puede. Entonces siempre evaluar qué puedo tomar de una nube, qué puedo tomar de otra nube. Super. Juan, Adriana Lucema nos pregunta, cuando estamos en una fase de escalar y pensamos en Growth Project, ¿qué me puedes recomendar para definir esa arquitectura y que ésta sea flexible, dado que los resultados de la experimentación pueden llevar a replanteamientos? Listo, entonces esto ya me voy a la última parte de la presentación. Lo primero es tratar de encontrar soluciones en el mercado que se parezcan a nuestro problema, ¿sí? O sea, lo que yo les decía, ya seguramente el problema que tenemos nosotros de escalar productos y que van a cambiar, ya alguien lo ha tenido y ya hay tecnologías nuevas que nos permiten eso, como la nube. Entonces, primero es buscar dentro del catálogo, de los catálogos de referencia de arquitecturas, cuál se puede parecer a la mía. Y desde ahí empezar hacia abajo a buscar arquitecturas que permitan hacer esa integración. O sea, como aquí estamos hablando que lo primordial es escalar el producto, ¿sí? Entonces, sí o sí el arquitecto debe enfocar sus decisiones a tener productos que se puedan integrar fácilmente con otros. No, a veces definir, es que ya tengo un proveedor que me da esta solución y de pronto para empezar no sirve, pero entonces, si yo me... Si yo de entrada ya me quedo con esa solución, ya sé que no va a poder escalar. Entonces, de pronto lo que yo quiero es hacer una primera salida a producción con un mínimo producto viable desde el punto de vista del agilismo, invertir cierto dinero y después de que ya he invertido ese dinero y he visto mi funcionalidad, mirar qué componentes de arquitectura va a requerir y qué componentes de arquitectura no. Entonces ahí yo lo que recomendaría es ver las experiencias que han tomado otros, eh, no tomarse a la ligera la definición que se haga inicialmente porque si queremos escalar, hay que utilizar las tecnologías adecuadas para esto. Así ya un producto pueda tener tu solución, Adriana, de pronto ese producto no te permite escalar fácilmente. Entonces ahí hay que tomar la decisión de si yo prefiero tener algo más flexible, pero que me tome un poco más de dinero o un poco más de tiempo. Excelente. Bueno, Mauricio González nos pregunta cómo abordar un proyecto ágil con equipos de desarrollo pequeños. Por ejemplo, cómo adaptar Scrum cuando no se cuentan con todos los roles dentro del equipo de desarrollo. Ok. Bueno, ahí
Eso es una pregunta pues más enfocada como hacia el agilismo, ¿sí? Y también quisiera invitar a Mauricio, pues en Pragma nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando con agilismo y en la Pragma Academia también hay artículos y temas de agilismo y temas de equipos y que participe también de los webinars que se hacen del tema del agilismo. Eh, Básicamente, el tener un equipo pequeño a mí desde arquitectura me limita en que yo sé que no voy a poder utilizar eh, mucho tiempo y muchos recursos, entonces tengo que buscar soluciones que sean más económicas, menos costo impactantes y que puedan salir rápido al mercado y después pensar en cómo ya cuando gane, la organización esté ganando un retorno, esté ganando ya algo, cómo la voy a escalar. Sin embargo, realmente de que el equipo sea pequeño o sea más grande, ya es un manejo que se le debe dar desde la parte de la metodología, ¿sí? Si yo hago Scrum o no hago Scrum, podría utilizar otras alternativas como Kanban o podría mirar cómo se organiza este equipo, cómo los roles que no tengo Scrum los puedo suplir, si no los puedo suplir. Desde el punto de vista de arquitectura, ya teniendo un presupuesto corto, eso es como lo que te impactaría a ti. ¿Cómo hago yo para, con lo mínimo requerido, que también lo vimos en la presentación, con eso mínimo requerido, puedo salir a producción con un equipo pequeño? Puedo sacar un producto con un equipo pequeño. Excelente. Y hago la cuñita y para Mauricio está más interesado en temas de agilismo, pues el próximo 31 de marzo tendremos un Agile Summit todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche hablando de temas de agilismo. Entonces, precisamente para por si están interesados pueden profundizar mucho más en estas cosas. Sandra Marcela Guerrero nos pregunta, nos dice que tiene una pregunta un poquito más abierta, dice, ¿cómo el rol del arquitecto de software es fundamental para integrar a los procesos adaptativos implementados a través del desarrollo ágil de software y la arquitectura de software? ¿Cómo manejan ese rol? Bueno, como lo vemos, es que como lo vemos en parte del agilismo, también es un cambio de mentalidad, ¿sí? El agilismo nos invita a cambiar el mindset de cómo hacíamos los proyectos antes y cómo los hacemos ahora. El arquitecto tiene que ser una persona que esté abierta a recibir todas las recomendaciones y todos los cambios que se necesiten, asimismo como desde su rol, dar las soluciones adecuadas a estas necesidades lo más pronto posible. Entonces, eh, si la organización hoy va por un camino, ¿sí? Y de pronto el arquitecto detecta que ese no es el camino, tiene que hablar, ¿cierto? El arquitecto tiene que ser ese pilar fundamental hacia la parte tecnológica. Venga, esta solución tecnológica no nos va a dar, esta parte, el camino que ustedes están buscando no es el correcto. Entonces, tiene que ser muy colaborativo, el arquitecto tiene que estar muy integrado con el equipo de desarrollo, tiene que estar muy integrado con los stakeholders, para reaccionar prontamente y para que permita volver a encaminar la organización si de pronto no se está haciendo las cosas como se esperan, si no vamos a llegar a un rumbo correcto. Entonces, el arquitecto tiene que, desde la parte técnica, asumir ese rol y también tiene que estar, pues como hablamos de agilismo, capacitarse en temas de agilismo. No puede ser que los procesos van por un lado, la organización es ágil, y el arquitecto está simplemente buscando soluciones tecnológicas, buscando hacer lo que él considera que es lo mejor. No, porque seguramente desde ese punto de vista de arquitectura, ese arquitecto no va a ayudar a la organización. Entonces el arquitecto también tiene que tener en su mindset el agilismo. Y si no lo tiene, hacer unas capacitaciones o buscar webinars o buscar todos los mecanismos que permitan que ese otro componente integrado al proceso de la organización. Súper, tenemos más preguntas, Juan, y tenemos todavía unos cuantos minuticos, entonces aprovechemos. Dice Juan Forero, ¿qué otros métodos existen para comunicación entre microservicios diferentes a REST HTTP? REST HTTP es un estándar que está muy utilizado y es el que más se utiliza hoy en día. Sin embargo, pues mecanismos de comunicación y protocolos ya hay muchos en el mercado. Por ejemplo, yo también lo puedo hacer a través de colas. Entonces, para microservicios, prácticamente lo que más se usa es REST HTTP o comunicación a través de colas. Esta ya es una pregunta pues, más técnica, donde yo lo que busco es colocar un mensaje en algún lugar, pues para de pronto las personas que no son tan técnicas en este webinar, yo coloco un mensaje, ¿sí? Es como en un buzón, ¿sí? Y espero que ese buzón alguien lo lea,
alguien reclame ese mensaje. Entonces, no estoy utilizando una mensajería HTTP, que es una comunicación directa a través de un protocolo, sino que estoy buscando, a pesar de que también es otra comunicación, otro protocolo, estoy colocando un mensaje, estoy utilizando otra tecnología diferente, no manejo la misma forma de comunicación, entonces coloco un mensaje y alguien más lo lee. Eso me sirve a mí para hacer comunicaciones asíncronas o para manejar procesos que no se procesan de forma inmediata. Entonces, cuando nosotros hacemos un login, por ejemplo, en una aplicación, yo espero que me responda de forma inmediata. Pero si yo hago una transacción, como por ejemplo un pago, puede que ese pago mientras hace todo ese proceso se demore más, entonces prefiero utilizar comunicación de mensajería que más adelante me confirme que ya se recibió de forma exitosa. Listo, Juan. Vamos finalizando, todavía quedan algunas preguntitas. Un espectador nos dice, ¿qué tipo de vistas o diagramas de arquitectura utilizas para darle a conocer la arquitectura a los stakeholders de una iniciativa dependiendo de su rol? Bueno, la primera vista que utilizamos es muy similar es un diagrama que se asemeja mucho a las vistas que yo les mostré de arquitecturas de referencia. O sea, es un diagrama contextual, un diagrama macro de cómo se van a incorporar todos estos componentes y qué implica tener esos componentes. Cuando digo que implica es temas de costos, ¿sí? Hay componentes por los cuales hay que pagar, hay otros componentes por los cuales no hay que pagar, sino que se paga por el uso. Entonces yo lo que quiero mostrar a mis stakeholders es una vista general, no ir al detalle, porque los stakeholders no quieren ver ese detalle en este momento, pero sí quieren saber cómo va a quedar organizado todo y cuánto les va a costar esa solución. ¿Por qué lo estamos planteando de esa forma? ¿Qué tan rápido soy capaz yo de implementar eso? Entonces, la primera vista y la que te aconsejo que se use es una vista parecida a las que les mostraba en la arquitectura de referencia, la de más alto nivel, para que ellos tengan un contexto macro y sepan cuánto les va a costar y cuánto tiempo se demora o qué ventajas tiene esta arquitectura y cuánto tiempo me toma implementar. Listo, voy a cerrar con esta porque ya se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente pues no nos da para contestar todas. Dice el arquitecto, perdón, debe estar en la capacidad de implementar cada una de las propuestas que realice, o es suficiente con manejar el concepto. No, el arquitecto, desde mi punto de vista, sí, igual, pues siempre vamos a tener diferentes teorías y no quisiera aquí pues dejar que mi visión es la única, yo te voy a compartir la que yo manejo. Las pruebas de concepto prefiero hacerlas personalmente, ya si de pronto necesitara una ayuda adicional, siempre pasarle a alguien del equipo que me ayude a hacer esa prueba, pero sí prefiero yo trabajar sobre las pruebas de concepto para detectar los problemas que se van a presentar, para no sacar al equipo de desarrollo de un contexto y meterlo en otro problema, para también comunicarlo, porque yo cuando hago esas pruebas de concepto de una vez voy realizando la documentación, como les comentaba, como son decisiones que seguramente son decisiones de medio alto nivel, que me va a tocar llevar o al arquitecto de una organización o comunicarlo hacia los stakeholders o dejarlo documentado, de una vez aprovecho y voy dejando esa documentación elaborada. Entonces yo creería que uno debería estar en la capacidad de hacer la prueba de concepto y de dejar de una vez la documentación relacionada con la prueba que se hace. Listo, Juan. Vamos a dejar así porque ya se nos está acabando el tiempo. Igual agradecerte, de verdad que hubo un tema bastante interesante. Aquí en el chat incluso nos ponían como que deberíamos hacer otra nueva sección un poco más a profundidad. No sé si te vayas a animar, pero ojalá que sí. Pero muy, muy, muy bueno pues toda la información que nos brindaste, Juan. Bueno, muchas gracias a todos igual por el tiempo, por el espacio que sacamos. Espero que haya sido muy provechosa la información y que vamos a ver si después más adelante se hace otro web. Por Muchas supuesto. gracias. Ya, tiene que agendar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, estuvieron compartiendo este espacio. Les recuerdo nuevamente que les estaremos enviando la grabación de este webinar y la presentación que nos compartió Juan a sus correos electrónicos. Aprovecho nuevamente para invitarlos. El próximo 31 de marzo vamos a tener nuestro Agile Summit, donde vamos a hablar de muchísimos temas acerca de agilismo. La invitación,
La estadía pues es totalmente gratis, es desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, se pueden conectar desde cualquier lugar, entonces pueden ingresar a pratma.com.co en la opción de academia, ahí están todos los eventos que tenemos programados para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo, nos vemos en una nueva oportunidad, que estén muy bien y que pasen un feliz día.